La integridad no se vende. Si Traoré hubiera aceptado esos 1.200 millones, África habría seguido atrapada en el ciclo de dependencia y silencio impuesto por los poderosos. Pero su rechazo valiente rompió ese patrón, inspirando a millones y alterando el equilibrio del poder africano. Piensa en la magnitud de esa suma. 1.200 millones de dólares representan más que el presupuesto anual de varios ministerios de Burkina Faso, o el coste de construir cientos de hospitales y escuelas en el país. Es el tipo de dinero que puede transformar comunidades enteras, levantar ciudades y, también, silenciar voces durante generaciones. ¿Te imaginas si una sola carta pudiera poner en jaque a las mayores potencias del mundo? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Burkina Faso, cuando un documento confidencial ofrecía más de 1.200 millones de dólares a cambio de silencio total. No es una teoría conspirativa, es la realidad que enfrentó el joven presidente Ibrahim Traoré. En vez de ceder ante el soborno y la presión internacional, Traoré tomó una decisión inesperada. Rechazó la oferta y, con firmeza, la expuso en público frente a toda África, en una transmisión en directo que dejó a todos sin aliento. Su valentía desató una ola de reacciones inmediatas y encendió un debate sobre dignidad y soberanía. Para comprender cómo se llegó a este punto crítico, debemos explorar las fuerzas que empujaron a Burkina Faso al centro del tablero geopolítico. Solo así podremos entender por qué la decisión de Traoré resonó como un trueno en toda África. Sin embargo, ¿cómo es posible que una simple carta y una decisión personal hayan sacudido a todo un continente? Para entender la magnitud de este hecho, es necesario retroceder y descubrir los hilos ocultos que tejieron este escenario. Este acto de transparencia no solo desafió a quienes intentaron comprar el silencio de Burkina Faso, sino que avivó una demanda de honestidad y autonomía en todo el continente. Por un instante, el mundo fue testigo de algo inusual, un líder que antepone el honor a los intereses ocultos, convirtiéndose en símbolo de esperanza para quienes anhelan dirigentes íntegros. Durante décadas, África intercambió lealtad por promesas de ayuda. Ese viejo pacto, sin embargo, está a punto de romperse. La historia está llena de ejemplos donde una sola decisión ha cambiado el curso de los acontecimientos. Piénsalo, cuando Nelson Mandela salió de prisión y eligió la reconciliación en vez de la venganza, Sudáfrica comenzó una nueva era. Cuando Mikhail Gorbachev permitió la apertura política en la Unión Soviética, el muro de Berlín cayó. Del mismo modo, la negativa de Traoré a aceptar el soborno puede ser vista como el inicio de una nueva era para África. El continente africano ha sido tratado como ficha en un tablero manejado por potencias externas. Imperios y gobiernos han ofrecido apoyo económico a cambio de sumisión, silencio y obediencia, usando la necesidad como herramienta de control. En medio de este ciclo emerge una figura inesperada, Ibrahim Traoré. Soldado, nacionalista y estadista, Traoré simboliza a la nueva generación de líderes africanos que creen que la dignidad es innegociable. Su vida y su mensaje son un desafío abierto al legado de dependencia. Desde que asumió el poder en Burkina Faso, Traoré ha rechazado el guión dictado desde fuera. Nacionalizó recursos clave, cortó lazos coloniales y apostó por el desarrollo interno, enfrentando de frente las reglas impuestas por quienes siempre han dictado el rumbo del continente. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia del Congo. Durante el siglo XX, la riqueza mineral fue explotada por potencias extranjeras a cambio de ayudas condicionadas. Décadas después, la República Democrática del Congo sigue luchando por romper ese yugo. O en Ghana, donde Kwame Nkrumah, primer presidente tras la independencia, intentó resistir la presión internacional por la soberanía económica, pero fue derrocado con apoyo extranjero. En los primeros meses de su mandato, por ejemplo, ordenó la nacionalización de varias minas de oro, el recurso más preciado de Burkina Faso. Esto no solo aumentó los ingresos del Estado, sino que también envió un mensaje claro: los recursos africanos deben beneficiar a los africanos. Un ejemplo contemporáneo es el caso de Mozambique. Tras aceptar ayudas multimillonarias condicionadas, el país se vio obligado a ceder el control de partes estratégicas de su economía. Décadas después, la dependencia sigue marcando el rumbo nacional.
Esta dinámica ha dejado a África atrapada en un círculo vicioso de pobreza y dependencia. Cada acuerdo en las sombras roba otra oportunidad de autonomía, de progreso genuino. El riesgo de aceptar el silencio es claro: seguir siendo espectadores de nuestro propio destino, sometidos a la voluntad de otros. Pero el sistema internacional nunca duerme. Una carta llegó a su escritorio, proveniente de Israel. Una oferta secreta para comprar silencio y sumisión a cambio de incentivos económicos y promesas de seguridad. No era solo dinero, eran promesas de desarrollo, protección y acceso a una cifra astronómica escrita en letras, no en números. El precio real: resignar la voz propia y perpetuar la subordinación. Este tipo de maniobras han ocurrido antes en la historia. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética ofrecían ayudas y créditos a países del tercer mundo para asegurar su lealtad. A menudo, estas ayudas iban acompañadas de condiciones ocultas: apoyo militar, silencio en foros internacionales o acceso preferente a materias primas. En la actualidad, China y otras potencias han replicado estos métodos, disfrazando intereses geopolíticos de cooperación económica. Traoré irrumpe en televisión nacional y desata una tormenta en toda África. El eco de su decisión cruzó fronteras y agitó conciencias en todo el continente. ¿Qué sucede cuando un líder se niega a poner precio a la dignidad de su pueblo? Pero esta vez, Traoré eligió no callar. Su respuesta a la carta y la reacción que provocó marcaron el inicio de algo irreversible: una nueva era para África. Fuentes independientes certifican la autenticidad de la carta. Lo que era rumor se convierte en verdad. La indignación se propaga en redes sociales como pólvora. Millones reproducen el video. Las palabras de Traoré se convierten en grafitis, en canciones, en grito colectivo. La reacción no se hace esperar. En menos de 24 horas, Mali y Níger anuncian la revisión de todos sus contratos con empresas israelíes. Chad, por primera vez, retira a su embajador en Tel Aviv en señal de protesta. Sudáfrica, emblema de resistencia, aplaude a Traoré y convoca al resto de África a no ceder. En una cadena histórica, Ibrahim Traoré levanta la carta secreta. Revela, sin titubeos, la oferta de soborno: $1.200 millones propuestos por Israel a cambio de su silencio. Su voz, serena pero implacable, sentencia: África no está en venta. Un eco que sacude no solo Burkina Faso, sino cada frontera del continente. En las universidades de Dakar y Abiyán, profesores de ciencias políticas organizan debates abiertos sobre la ética en la diplomacia africana. Estudiantes de secundaria en Ouagadougou escriben ensayos sobre la importancia de la transparencia y la dignidad. Los hashtags África no está en venta y #Dignidad Burkinabé se vuelven tendencia en Twitter y Facebook, alcanzando a millones de usuarios en menos de 48 horas. Estados Unidos y Europa observan, inquietos, el efecto dominó. Analistas y diplomáticos advierten sobre el riesgo de una reacción en cadena capaz de transformar para siempre la relación entre África y las potencias tradicionales. El peligro acecha: represalias diplomáticas, sanciones económicas, amenazas encubiertas. Pero también reluce una oportunidad inédita. El rechazo público al soborno desafía las reglas internacionales y abre una grieta en la lógica de la dependencia. Medios occidentales intentan retomar el control del relato, acusando a Burkina Faso de sembrar inestabilidad y aislarse. Pero en el corazón de África, la población se siente fortalecida. Por primera vez en décadas, sienten que su destino no se define en despachos extranjeros, sino en la valentía de sus líderes. En la historia reciente, el embargo económico a Cuba o las sanciones a Irán muestran hasta dónde están dispuestas a llegar las grandes potencias para mantener su control. Pero también demuestran que la resistencia puede inspirar cambios duraderos. Lo que empezó con una sola voz, se multiplica en un rugido colectivo. La postura de Traoré rebasa el gesto político. Todo un continente comienza a preguntarse, con renovada esperanza, si la honestidad puede ser contagiosa. Pero mientras la ola de indignación crece, fuerzas opuestas se preparan para contraatacar. Nadie imagina hasta dónde llegarán quienes quieren silenciar este despertar.
En las semanas siguientes, surge evidencia de campañas de desinformación promovidas desde el extranjero para desacreditar a Traoré. Organizaciones civiles africanas, como la Red Panafricana de Jóvenes, lanzan campañas educativas explicando a la población la importancia de la soberanía y la transparencia. Las iglesias y mezquitas dedican sermones a la ética y la honestidad en la vida pública, reforzando el mensaje del presidente. La juventud africana, antes resignada a la opacidad y la manipulación extranjera, ve en Ibrahim Traoré un ejemplo de liderazgo incorruptible. Las protestas se multiplican, no solo para celebrar la valentía de su presidente, sino para exigir que todos los líderes del continente abandonen los pactos secretos y rindan cuentas a sus pueblos. En Accra, estudiantes universitarios organizan foros públicos donde se debaten las ventajas y desventajas de cortar lazos con potencias extranjeras. En Lagos, periodistas investigan contratos gubernamentales y publican sus hallazgos en periódicos independientes, contribuyendo a una cultura de vigilancia ciudadana. Lo que comenzó como un escándalo oculto se convierte en una ola popular imparable. Al amanecer, las calles de Ouagadougou están cubiertas de murales, la carta rechazada, marcada con grandes X rojas, y la consigna «África no está en venta». Jóvenes artistas y músicos de Burkina Faso, Senegal y Ghana transforman las palabras de Traoré en canciones y grafitis que claman por transparencia y dignidad. En Brasil, el presidente Lula da Silva elogia públicamente a Traoré, resaltando la importancia de la soberanía de los países en desarrollo. En la India, periódicos como The Hindu dedican editoriales a la lección africana de integridad y resistencia. Dakar, Accra, Nairobi y Lagos despiertan con movilizaciones inéditas. Ciudadanos exigen que todos los acuerdos con potencias extranjeras sean publicados y sometidos al juicio popular. Por primera vez en muchas décadas, la presión social no se detiene en las fronteras. Una ola de exigencia sacude África Occidental, Central y Oriental. El impacto cruza océanos. En América Latina y Asia, editoriales y programas de televisión celebran la postura de Traoré como ejemplo de dignidad global. Voces intelectuales sugieren que la valentía africana puede inaugurar una nueva ética en la diplomacia del sur global. En Europa, la sorpresa es evidente. Gobiernos que antes actuaban con sigilo enfrentan ahora la presión de revisar su relación con África. Nace el llamado efecto Ouagadougou. Diplomáticos africanos establecen una línea roja. Ningún acuerdo internacional será aceptado sin transparencia y dignidad. Este nuevo estándar se contagia a otros continentes, donde movimientos sociales retoman el ejemplo africano para exigir soberanía y ética en los contratos públicos. ONGs internacionales como Transparencia Internacional comienzan a monitorear más de cerca los acuerdos entre países africanos y potencias externas, y publican informes periódicos sobre la corrupción y la transparencia en cada negociación. Pero la respuesta de los poderes tradicionales no tarda en llegar. Pronto, una serie de presiones y amenazas pondrán a prueba si África puede sostener este nuevo rumbo. De la indignación a la acción y opacidad, ¿qué puede lograr el ciudadano común? Sin embargo, el peligro persiste. El futuro de la soberanía africana está en juego. ¿Podrá el continente sostener esta ola de integridad frente a amenazas y presiones externas? El desenlace de este despertar no solo afecta a África, sino que podría inaugurar una nueva era de liderazgo global basada en principios y no en sobornos. En reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, representantes africanos denuncian las presiones para aceptar acuerdos desfavorables. Se forman alianzas regionales para negociar en bloque, buscando evitar la división y el aislamiento que a menudo debilitan la posición africana. La lección resuena fuerte. La dignidad, cuando se transforma en fuerza colectiva, puede superar cualquier suma de dinero ofrecida en negociaciones internacionales. Ibrahim Traoré no solo rechazó más de $1.200 millones, evidenció que la integridad pesa más que cualquier cheque firmado fuera de la vista pública. El liderazgo genuino, como el de Traoré, inspira mucho más que cualquier pacto sellado en la sombra. La gente responde a la verdad y a la valentía. Ese ejemplo arrastra a mandatarios y despierta a una conciencia colectiva difícil de silenciar. Ese gesto valiente ha encendido una chispa contagiosa.
Cuando la ciudadanía se ve reflejada en el coraje de sus líderes y exige cuentas claras, los gobiernos ya no pueden esconderse detrás de acuerdos turbios. La presión popular fuerza una revisión de contratos, impulsa transparencia y exige cambios en las políticas oficiales. En Sudáfrica, movimientos como #FeesMustFall amplifican el mensaje de Traoré, vinculando la lucha por la educación gratuita con la exigencia de transparencia en la gestión de recursos. En Kenia, organizaciones civiles promueven leyes de acceso a la información para que la ciudadanía pueda vigilar el uso de fondos públicos. Pero el mayor poder es que esta revolución no se limita a Burkina Faso. Todo el continente africano observa cómo el cambio puede nacer de un solo acto de coraje. Un discurso, una negativa pública o una carta mostrada ante el mundo pueden detonar una ola de transformación regional. Ignorar esta lección solo perpetuaría el ciclo de corrupción y dependencia. En cambio, abrazarla puede abrir nuevas posibilidades de autodeterminación y desarrollo para las generaciones futuras. Hoy, cada ciudadano tiene la responsabilidad y la oportunidad de reclamar transparencia y participación. Lo que fue tendencia se está convirtiendo en un movimiento continental. Exigir claridad en la gestión de recursos, cuestionar acuerdos externos y participar activamente ya no es un sueño, es una exigencia concreta. ONGs locales desarrollan aplicaciones móviles para denunciar irregularidades y corrupción, facilitando que cualquier persona pueda participar en la vigilancia social. Grupos de jóvenes organizan talleres y charlas en barrios populares para explicar la importancia de la participación ciudadana. Los medios comunitarios transmiten debates y foros abiertos sobre los retos de la soberanía en el siglo XXI. El mensaje es claro. Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia. Un solo acto de valentía puede cambiar el rumbo de un país y encender el despertar de todo un continente. Pero, ¿qué sucede cuando el deseo de cambio enfrenta amenazas externas? Veamos cómo la presión internacional intenta sofocar este nuevo espíritu africano. ¿Y tú? ¿Crees posible una África que se levanta y desafía el guión impuesto? Hoy, las amenazas pueden tomar la forma de sanciones, bloqueos comerciales o campañas de desprestigio. Pero también existen herramientas modernas para resistir. Alianzas regionales, presión internacional, redes sociales y el apoyo de la diáspora africana. Los ejemplos históricos abundan. Cuando Patrice Lumumba intentó liberar al Congo de la influencia extranjera, fue víctima de un golpe orquestado por potencias occidentales. Cuando Thomas Sankara nacionalizó recursos y desafió el orden impuesto, pagó con su vida. Sin embargo, la historia también muestra que el coraje se multiplica con el tiempo. Las ideas, una vez sembradas, son difíciles de erradicar. La historia de Ibrahim Traoré nos obliga a mirar más allá de los discursos vacíos. ¿Qué significa, realmente, anteponer la dignidad a la dependencia? Su rechazo público a más de $1.200 millones no fue solo un acto de coraje individual. Encendió una chispa que recorre el continente y pone en jaque a quienes siempre han comprado silencio. Aquí no solo estaba en juego el dinero, estaba en juego el derecho de África a escribir su propio destino. La soberanía no se negocia, y el gesto de Traoré demuestra que un líder honesto puede cambiar la historia, desafiar estructuras y despertar a millones. Así que te lo pregunto una última vez, ¿serás simple espectador o protagonista en este despertar? Haz que la voz de la dignidad viaje lejos. El futuro de África también se decide por quienes no bajan la mirada. Hoy, la puerta está abierta para quienes quieran ser parte de un renacimiento fundado en principios, no en sobornos disfrazados de ayuda. Ignorar este llamado sería perder la oportunidad de recuperar el tiempo, los recursos y la dignidad que África y el mundo merecen. Elige ser parte de la historia, porque la dignidad, una vez conquistada, no se entrega, se defiende, día tras día, paso a paso, con la mirada firme puesta en un futuro mejor para todos. Recuerda que cada generación enfrenta su propia encrucijada. En los años 60, la lucha fue por la independencia política. En los 70 y 80, por la descolonización económica.
Hoy, la batalla es por la transparencia, la honestidad y la soberanía real. No hay acto pequeño cuando está en juego el futuro de un continente.